A ver, por mi parte. A ver, empezamos. A ver. En realidad, me parece a mí que es importante en el cuerpo del proyecto sí separar los dos actos impugnados, porque queda claro, como ya se ha mencionado, que en un aspecto la información por supuesto que es pública, y por otra es información clasificada. Precisamente hablando de congruencia, quizá tendríamos, y es una propuesta, pues invocar los argumentos que en su momento fueron aprobados por este pleno en el proyecto 1776, que fue precisamente el Ayuntamiento de Toluca, en donde no se, digamos, no se le pide al ayuntamiento que clasifique como tal, sino que lo que se hace es toda una argumentación por parte de este pleno en cuanto a por qué se actualiza una causal de clasificación de información como reservada, e incluso se establece la prueba del daño. En el cuerpo de la resolución no se acredita la prueba de daño. Por otra parte, se dice en los resolutivos que se revoca la clasificación. Cuando nosotros revocamos, por regla general, pues debemos entender que si revocamos implica que la información es pública. En todo caso, si la clasificación es indebida, tendríamos que hablar de una modificación en el criterio de clasificación, por no tratarse de confidencialidad, sino de reserva. Y reitero, no se habla ni de la prueba del daño, ni tampoco se establece cuál es hasta donde recuerdo, la fracción del artículo 20 que se actualiza. Entonces, me parece que estaríamos nosotros en posibilidad, reitero, en base al precedente que tenemos en el 1776, hacerlo de la misma manera, dejarle claro al sujeto obligado cuál es la causal de reserva que se actualiza, cuál es la prueba del daño, y en su caso, si así lo estimáramos, nosotros llevar a cabo la clasificación más que dejar que el sujeto obligado lo haga, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios, e insistir en un tema que se mencionó en la sesión pasada en cuanto a establecer nombres de recurrente a digo, en aquel momento yo propuse en la primera página, hubo otras posiciones, pero bueno, insistir en ese tema nada más. Serían mis comentarios. Sí, gracias. Vamos a enriquecer las consideraciones, y gracias por el antecedente de la 1776 para tomar de ahí los elementos necesarios. Se desestiman las clasificaciones. Hay un error, en una dice se desestima, pero adelante dice se revoca, se desestima, y en lo demás puntos se mantiene el proyecto. De acuerdo. Nada más, comisionado, para definir el sentido del voto. Se tomaría el precedente del 1776 en el sentido de la argumentación y de hacer prueba de daño y clasificar nosotros, ¿o no? No, en el sentido de enriquecer la consideración, la clasificación se ordena que la haga el sujeto obligado. Muy bien. Señor secretario. Es que así fue el 1776, por eso yo iría en contra, ¿no? Sí encontramos elementos, pero siento que quizá los elementos más contundentes y concretos los pueda tener el propio sujeto obligado, por la materia en la que se trata y porque desconocemos finalmente el sentido o el uso específico que le darán a los vehículos. Por esa razón que estamos considerando que está la clasificación, pero si hay condición para que se vote la mayoría, podríamos nosotros también llevarla a cabo. De acuerdo. Sí, no, fundamentalmente lo que pasa es que creo que los elementos, obviamente yo no soy el ponente, pero los elementos están dados desde el momento en que en el proyecto se habla del estado de fuerza, y esa argumentación pues ya la tenemos superada en otros proyectos. Básicamente a eso me refería, ¿no? Pero si se mantiene así lo sometemos, comisionado. No, nosotros clasificamos para que haya congruencia con el 1776. Muy bien. Sí, comisionado. Se clasifica en términos del precedente, ¿no?
Sí, claro, y invocando obviamente tenemos que invocar la fracción y hacer todo el análisis de prueba de daño, ¿no? Entonces, aquí cómo sería, porque lo que invoca el sujeto obligado es la fracción 1, 4 y 7 del 20. Entiendo que la que queda y la que es el presente es el 1. Por eso decía que tenía que amarrarse el tema de los lineamientos. Porque el estado de fuerza lo hemos clasificado por el tema del 1, si no mal recuerdo. Entonces sería el 1, y obviamente por eso no se toma en cuenta ni el cuarto ni el séptimo. Y sobre todo el séptimo, yo venía insistiendo, el séptimo solamente funciona, y yo lo propondré ahorita en un recurso que voy a presentar en un rato más. El séptimo solamente se invoca cuando no hay ninguna de dentro de las 6 hipótesis, de veras no cuadra ninguna cuestión de clasificación por reserva. Porque si no, tenemos que decir que el 1 y el 7, el 2 y el 7, el 3 y el 7, el 4 y el 7, el 5 y el 7, el 6 y el 7. No, el 7 es cuando no encuentras los hechos o las circunstancias de clasificación, no te permite encuadrarlo en alguna de las primeras 6. Y entonces el 4, pues yo entiendo que no es tanto comprometer la seguridad de las personas ni la prevención del delito, sino la seguridad pública. Pero sí sería claro, ¿no? Que leían los términos del precedente. Sí, nada más lo digo para que quede claro también el sentido del voto, sí, y sobre todo para que nos quede claro en las subsecuentes veces. Y el artículo 25, pues obviamente no, porque no se trata de una cuestión de que por disposición legal, no, que me parece que habría que justificarlo también más, que nunca nos señala cuál es la ley que dice que no se puede dar la información sobre el tema de las camionetas o vehículos del sujeto obligado, y no se trata propiamente de una disposición legal que así lo prohíba. Yo creo que eso habría que demeritarlo, y a mí me parece que si cuadra nada más únicamente la una se modifica, presidente, a mí me parecería que sí se revoca, ¿no? Porque no es ni por la 4, ni por la 7, ni por el 25, ni por las consideraciones que él aduce. Por lo tanto, quien se revoca, según yo, más que modificar, porque realmente están los argumentos que se desentrañan, y además de que no da, desde mi perspectiva, no hay justificación de la prueba de daño, presente, probable y específico, pues cómo modificar algo que está muy mal hecho. Desde mi perspectiva, yo creo que se revoca y nosotros clasificamos en base al precedente, pero ya pues sobre la fracción primera, nuestros lineamientos, y sobre la prueba de daño que está desglosada en ese precedente. Sí, yo lo que sería, ¿no? A lo que me refería es que si están invocando clasificación por confidencialidad, la cual evidentemente es inexistente, ¿sí? Pero sí se tiene que clasificar por reserva, porque además invocan las dos, ¿sí? En una de ellas se dice, bueno, se puede modificar la respuesta porque efectivamente se actualiza una hipótesis de clasificación, pero no las que están diciendo, porque además por una parte se confirma la respuesta porque sí invocan el 20 fracción primera, o sea, el sujeto obligado lo invoca otras dos fracciones que efectivamente pues son total y absolutamente improcedentes, pero en una de ellas sí. Entonces digamos que aquí mi criterio es, claro, se modifica la respuesta porque la forma en que se está clasificando no es del todo equivocada, porque el 20 fracción primera sí se actualiza, lo que pasa es que no hay prueba de daño, ¿no? Pero entonces se modifica la respuesta, pero se revoca la clasificación, son dos cosas diferentes, pregunto, digo, para que nos quede claro. No, lo que pasa es que, por eso decía yo que era muy conveniente separar la litis, porque en un caso efectivamente se revoca la clasificación, que es el tema de los costos, ¿no? Por eso, vas a hablar para que nos quede claro el lenguaje que ya tenemos que empezar a utilizar. Primero en el primer resolutivo es la procedencia y procedencia del recurso, ya ha cambiado la denominación, es la respuesta. Creo que la respuesta se modifica. Se modifica porque tiene que dar los montos, porque está pidiendo además especificaciones y precio, y el monto se da, y eso es a lo que arriba la ponencia. De entrada te modifico porque sí le tienes que dar el monto de lo que costaron los vehículos. El costo, sí. Si el costo se da. Porque él decía, no, el costo no se da porque a través del precio ya pudiesen saber las especificaciones técnicas. No, eso no se puede saber, y por eso se ordena que se entregue. Y luego la clasificación tiene cierta razón, pero no del todo. Entonces, en cierta forma se modifica la respuesta. Pero ya en el momento de calificar las clasificaciones, yo creo que se revoca la clasificación y nosotros clasificamos. Es así. Así es. Pues es que no se revoca, ¿no? No, es que se modifica la respuesta, pero se revoca la clasificación. Exacto. O sea, la respuesta se modifica, pero la clasificación se revoca. Ahora, en el caso que nos ocupa, lo que sucede es que se habla conjuntamente de confidencialidad y de reserva, y por eso yo decía, bueno, en todo caso, si se está clasificando por confidencialidad, pero se actualiza la reserva, para mí implica una modificación en la clasificación, porque sí es información clasificada,
no tenemos por qué revocarla, pero la causal es equivocada, esa la tenemos que modificar. ¿Sí me explicó?